Capítulo 66. Esta situación era inesperada. Este es Euna, mi compañero. Los sacerdotes básicamente trabajan en parejas, pero yo ya tengo un compañero, ahora Euna y yo estamos en el mismo equipo. Viendo a Chaisol presumir de su compañero ante su familia, Geo parpadeó con los ojos cubiertos por su capucha. Mirándolo de esta manera, definitivamente se parecen. Chaisol debió haberse sentido desconcertado porque lo trajo de repente aquí, pero sonrió con habilidad. Definitivamente había una diferencia en esa experiencia, pero el cabello azul que extrañamente tenía un tinte turquesa le recordó a Giovanni sus recuerdos. Creo que el nombre de Iser también significaba Vía Láctea. Como los sueños son sueños, no sé mucho desde que desperté, pero el largo cabello azul me recordó a Iser, la sirena de mi sueño. Oigan, estos chicos. Debido a la mirada de Geo, Euna abrió la boca queriendo presentarlo a Chaisol. Chaisol hizo una expresión de "oh, no", luego sonrió brillantemente y explicó: puedes darte cuenta solo con mirar a mi hermano y a mi hermana, ¿verdad? Y no son familia, pero este es el Geo Jung del que te hablé la última vez. Chaisol lo urgió a responder. Geo estaba avergonzado por su apariencia audaz. ¿Cómo podía saber que era guapo cuando estaba cubierto por una capucha? Ese chico probablemente no tiene habilidades de clarividencia. Geo, que se había sentido avergonzado por ser elogiado abiertamente por su apariencia por un niño, no pudo contener su torpeza y lo saludó. Gusto en conocerte, Sergio. Mi nombre es Euna. Euna agregó brevemente, sonriendo de forma madura de una manera que se sentía no familiar por alguna razón. Sí, gusto en conocerte. Geo pensó distraídamente. Supongo que fue mi error. Podría ser un juicio apresurado, pero el Iser que Giovanni recordaba era un estudiante que intentaba ser educado y cortés, pero también era algo tonto y burlón. Era torpe en muchos aspectos, por lo que su habla era mucho más rígida. En primer lugar, era un amigo bastante lejano de las palabras madurez o experiencia. Comparado con aquel joven estudiante que era como un fresco rayo de sol, el niño frente a él tenía un aura algo fría. Debe ser un gran destino haberme encontrado con un niño que se parecía tanto a Iser tan pronto como comencé a asimilarme como Giovanni. Además, la última vez que pensó en Iser estaba en sus últimos años de adolescencia o principios de los 20, por lo que se sentía aún más como si no fueran la misma persona. Es el destino que nos hayamos reunido, así que ¿qué tal si comemos juntos? Yo Seonbon asintió ante la sugerencia de Geo. Oh, eso es bueno. Incluso si es la familia Cha no se acobardará de nosotros ahora, ¿verdad? Ah, pero creo que eso sería demasiado molestia. Cha es Sol, de todos modos no podrá salir por un tiempo una vez que entres al dormitorio. En lugar de que dos hombres oscuros como yo y Geo comamos juntos, sería mucho mejor si estuviéramos un poco más concurridos. Como era de esperarse, eres mi hermano mayor. Debería aprender de esa experiencia. La forma en que guiabas naturalmente a otros hacia donde querías sin ser grosero era realmente admirable. ¿No es esa la paradoja de un adulto socialmente hábil? Por supuesto, si yo Seonbon hubiera sabido los pensamientos de Geo, se habría muerto de miedo. ¿Hay algo que Euna no pueda comer? ¿O, vegetariano? Bueno, si miras a tu alrededor, hay muchos veganos entre los sacerdotes. Mientras no sea carne, no importa. ¿Entonces no eres del tipo quisquilloso? Entonces creo que sería mejor ir con mariscos. Mientras decía eso, Yo Seonbon miró discretamente al niño llamado Euna. Me siento un poco incómodo por alguna razón. Yo Seonbon ocultó su tenue sospecha detrás de su expresión indiferente. Yo Seonbon, quien a menudo se encontraba con los niños del origen, era particularmente sensible a la energía de los no humanos. Si sentía esa extrañeza ahora, definitivamente podía juzgar que era un problema. No parecen ser los niños del origen, así que si ese es el caso, entonces debe estar más cerca de un monstruo. Debe ser un tipo peligroso después de todo. Sin embargo, dado que era un futuro sacerdote, Yo Seonbon pudo haber confundido la extrañeza del dios. Hay casos así. Especialmente si es alguien que recibe mucha atención o amor de Dios, puede hacerte sentir incómodo fácilmente incluso si no es tu problema. Debido a que era particularmente cauteloso sobre la joven apariencia de la otra persona, Yo Seonbon decidió tragar su guardia. Podría estar sospechando del pobre niño. Si se llega a eso, sería bueno si al menos pudiera llevarme a Geo. Dado que los patrones de comportamiento y las reglas no se han descubierto todavía. Si es posible, no quiero darles demasiada estimulación.
mientras no fuera perjudicial para el trabajo del que estaba a cargo, no me importaba en absoluto si el niño frente a mí era un monstruo o no. Era un mundo donde los monstruos matando humanos y los humanos matando humanos eran moneda corriente. Aquí, los humanos solo eran utilería. El hecho de que solo unas 30 personas murieran ni siquiera salía en las noticias. Pero espero que no pase nada. Si se vuelve ruidoso, solo aumentará mis horas extras. Joo Seonbon continuó hablando con despreocupación, como si no hubiera pensado en nada más por un momento. ¿A alguien de aquí le desagradan los mariscos? No lo sé porque no lo he probado. Entonces puedes probarlo esta vez. Cha-ara mostró una reacción temblorosa, pero Yoo Seonbon, quien ya lo esperaba, lo descartó a la ligera. No fue un comentario hecho por inferioridad o celos, sino más bien una respuesta que decía, no sé nada, así que ¿por qué preguntas? Conozco un buen restaurante de pez cinturón. Ah, ¿un restaurante de pez cinturón? Incluso si hay mucha gente, la habitación en sí es lo suficientemente grande, así que ¿qué tal si vamos allí? Puedo garantizar el sabor. Ese no es el problema, pero, no es un restaurante de pez cinturón realmente caro. Cuando Cha-ara se vio extrañamente ansiosa, su hermano mayor, Cha Eun-jeok, mostró una reacción similar. ¿Está bien para nosotros, ciudadanos de tercera clase, ir a un restaurante así? Hyo, quien había estado escuchando la historia sin pensar, estaba en silencio avergonzado. ¿Qué acabo de escuchar? ¿Los ciudadanos de tercera clase no pueden comer sauria? A pesar de que el sistema de casta se ha reavivado, ¿cómo puede ser tan aterrador discriminar tan viciosamente basándose en lo que la gente come? Hyo, quien se toma en serio el comer, se puso muy triste. Estaba muy amargado por la transformación de su ciudad natal. Si algo tan grande como un desastre hubiera ocurrido, habría huido a Gangwon-do, así que yo también habría sido un ciudadano de tercera clase. Si hubiera vivido en la tierra pagando renta, ni siquiera habría podido comer un solo pedazo de sauria. Hyo, quien estaba acostumbrado a una sociedad democrática, estaba internamente aterrorizado, pero en estos tiempos, un restaurante de sauria en la ciudad era un restaurante de muy alta clase. Era el lugar perfecto para que los ciudadanos de tercera clase, que eran secretamente discriminados en la ciudad, recibieran miradas fijas. Entiendo lo que te preocupa, pero... Yoo Seonbon se encogió de hombros, notando sus sentimientos. Son todas habitaciones de todos modos, y no habrá mucha gente a esta hora. Si a ustedes les preocupa, buscaré en otro lugar, pero ya que estamos gastando dinero, comamos todos algo delicioso juntos. Yoo Seonbon miró hacia atrás a Euna. Euna, ¿está bien el pez cinturón? Le agradecería que me comprara cualquier cosa. Gracias por decir eso. Incluso Euna, a quien se presumía como un ojo de clavel, estuvo de acuerdo, por lo que Cha-ara y Cha Eun-juk también estuvieron de acuerdo sin pensar. ¿Un restaurante de pez cinturón? La familia Cha siguió a Yoo Seonbon con rostros que parecían haber sido engañados por alguna razón. Hyo, que intentaba moverse con los hermanos amigables, notó a Euna, que parecía extrañamente distante. Es molesto cuando actúas así. Aparte del hecho de que el niño se parecía a su antiguo estudiante Iser, a Hyo, quien era un profesor por derecho propio, no le gustaba la vista del niño manteniendo su distancia como si no fuera su lugar. Afortunadamente, Iser, que tenía un rostro seco, respondió a la llamada de Hyo con vivacidad. Parecía un poco desconcertado. ¿Vamos juntos? Cuando Giovanni le tendió una mano, Euna, quien vaciló por un momento, la tomó. ¿Es más fría de lo que pensaba? La mano pequeña estaba bastante fresca para un niño que herviría de fiebre con solo respirar. Tu temperatura corporal es baja. Creo que es debido a la anemia. El niño sonrió con habilidad. Era una sonrisa gentil y afectuosa que naturalmente venía a la mente cuando piensas en la palabra sacerdote. Podría ser un poco extraño usar la palabra afecto para un niño, pero Hyo de alguna manera se sintió familiarizado con esa sonrisa. Este estudiante no va conmigo, ¿dónde he visto esa sonrisa? Mientras Hyo recordaba en silencio sus memorias, el niño fingió estar tranquilo y habló, tal vez ansioso de que no hubiera respuesta. ¿Te resultan incómodas tus manos frías? Si sonaba como una pregunta que esperaba algo, ¿sería extraño? Hyo respondió sin pensar. Está fresca, así que es bueno. Dices eso a pesar de que es invierno. Porque tienes una fiebre alta. Euna, que había estado en silencio por un tiempo por alguna razón, habló. ¿Las manos de Hyo también están frías? Lo olvidé por un momento. ¿Qué olvidaste?
Olvidé que tenía frío. Había estado teniendo un sueño llamado El Teatro de la Vida de Giovanni una y otra vez, por lo que estaba tan ido que, para ser honesto, lo olvidé por completo. Incluso mi temperatura corporal. Cuando era Giovanni, era un sacerdote del sol, así que tenía mucho calor corporal. Sergio y el retrato no tenían temperaturas corporales particularmente altas. Tal vez sonó extraño. En estos días, la tasa de asimilación ha aumentado rápidamente, por lo que mis palabras se han vuelto confusas. Contemplando qué decir a continuación, miré de nuevo al niño. Pude ver que su pequeño rostro estaba congelado. Tenía un poco de frío, y estaba pensando en otra cosa. Entonces, ¿soltarías mi mano? Si la sigo sosteniendo, podría volverse más cálida. Me alegra que no me odies. La atmósfera estaba fría por alguna razón, pero Geo sintió que era un niño amable y afectuoso por naturaleza. A estos niños hay que alimentarlos a su máxima capacidad y hacerlos subir de peso. La abuela, que era la gran figura del pueblo, y Sergio, quien heredó su firme creencia, pensaron. Conviértete en un cerdo, uff. Sergio era del tipo que solo podía aumentar su satisfacción con la vida al engordar a hombres, mujeres y niños flacos. Tuvieron esa conversación. Las manos de Iser están frías. Tal vez, porque es una sirena. Es natural que sus temperaturas corporales difieran ya que son razas diferentes. ¿Te molesta la mano fría? Los humanos despreciaban las manos frías de las sirenas, diciendo que pertenecían a monstruos bajo el agua. Giovanni también era un humano, e Iser era una sirena. Giovanni, quien siempre estaba cálido bajo la protección del sol, podría haberse sentido incómodo con las manos húmedas y frescas de Iser. Sin embargo, Giovanni se rió como si fuera un absurdo. Desestimó las preocupaciones de Iser como si nada hubiera pasado. De hecho, es agradable porque está fresca. Ahora es invierno. Soy una persona con una alta fiebre, así que no importa. Incluso si tienes una alta fiebre, ¿a quién le gustaría tener frío en el invierno? No importa cuánto lo pensara, era una mentira para ser considerado con la joven sirena, pero aún así. Tus manos están cálidas, profesor. Me aferré a la mano llena de ese calor sin ninguna razón. ¿Esta alta temperatura corporal se debe a la bendición del dios del sol? Eso podría ser verdad. Nací en un día de verano cuando las bendiciones del sol eran las más abundantes. Tus manos no deberían enfriarse por mi culpa. Agarré de ella codiciosamente, pero siempre me sentí culpable porque sentía que le estaba quitando ese calor. A veces, Iser sentía que estaba quitando algo que le pertenecía a Giovanni. Si yo, una sirena, no hubiera insistido en el destino, Giovanni no habría tenido que tratar con la gente tan ansiosamente y no habría quedado atrapado en este pequeño pueblo con sus grandes habilidades. Así que cuando se sintió culpable por quitar incluso esta pequeña cantidad de calor, Geo dijo, siempre tendré suficiente calor para darte, Iser. ¿No es eso demasiado duro para ti, una criatura del sol? Quise decir que no tienes que sentirte culpable por solo sostenerte de las manos. Iser, a menudo eres demasiado tímido. Puedes ser más confiado. Pero soy una sirena, señor. Cuanto más aprendo, más dudo si los humanos y las sirenas pueden volverse uno. Y sin embargo, no seguimos hablando en el mismo lugar. A menos que me convierta en un cadáver, siempre puedes sostener mi mano. ¿No deberías sostener la mano de un cadáver? Tienes que dejar ir a los muertos. Entonces puedo ir al sol. Esa es la naturaleza y el orden de las cosas. La tonta sirena no lo sabía, pero tus palabras que eran tan cálidas estaban realmente equivocadas. Incluso tus manos que estaban llenas de calor se volvieron tan frías después de ser sofocadas por el agua de mar. Debiste haber sido incapaz de regresar al sol incluso después de la muerte, de lo contrario, no habría estado tan frío. Tu cadáver no podría haber estado tan frío. Ya me siento triste. Al final, así fue como sucedió. ¿Por qué me recuerda tanto a esa persona? Y se pensó mientras miraba a la capa negra sentada a su lado. En ese caso, ¿por qué la energía del sol es tan fuerte? Se volvió aún más claro cuando miró más de cerca. Esta persona no era simplemente un humano fuerte, sino que poseía la divinidad del sol. Una gran cualidad que solo un dios puede poseer. Parece tener un alto nivel de comprensión de los humanos, así que tal vez heredó su divinidad mientras aún era humano. Si es así, Iser odiaría a esta capa negra. ¿No tienes apetito? Con ese nombre entrañable, Geo, y con el calor de mi benefactor. ¿Por qué el dios del sol? ¿Es esto obra del dios del sol?
Durante los largos y miserables días, Iser aprendió mucho sobre los humanos, los dioses y el mundo. Tal vez el dios del sol de la tierra, que recelaba de las sirenas y del mar profundo, hizo esto. Cometió la atrocidad de transmitir la energía del sol a un humano que se parecía exactamente a esa persona. Todavía es horrible. Ya fueran dioses o humanos, los creadores del sol siempre me enfermaron. Solo, esta es mi primera vez en un restaurante. Puedes tomarte tu tiempo. La voz de la capa negra era tranquila y afectuosa. En algunos momentos, parecía como si fuera un cadáver silencioso, pero cuando me miró de nuevo, me dio su amabilidad con un ritmo suave. Me pregunto cuál es tu identidad exacta. Incluso si fuera un dios o un humano, era un acto que no correspondía a esa raza cruel. Incluso mientras lo saludaba, Iser sintió una ansiedad hipócrita. Era una pequeña ansiedad que cosquilleaba débilmente las puntas de sus pies. Hermana, pronto llamarás al mar, incluso ese sol caliente pierde su vitalidad cuando se hunde en el mar. Iser ya había confirmado esto varias veces, por lo que esta persona probablemente sería igual sin excepción. ¿Podría esta mano volverse aún más fría de lo que es ahora? Eso parecía un poco triste. Era un sentimiento que no había sentido en bastante tiempo. Cuando regresaron al templo, Euna, el del cabello azul, agarró a Geo. El niño vacilante preguntó: ¿Te gusta el océano? ¿Eres bueno nadando? En realidad, no soy muy bueno en eso. El niño, que había estado en silencio como si estuviera pensando en algo o perdido en sus pensamientos, pronto abrió la boca: espero que no esté demasiado frío. Escuché que este invierno es particularmente frío. Gracias por tu preocupación. Geo se dio cuenta de que el niño no estaba preocupado por él, sino por sí mismo. En lugar de preocuparse por él como persona, parecía estar preocupado de que algo que no le gustara sucediera. Era un niño que tenía un lado retorcido porque sus pensamientos eran demasiado profundos. Si hace eso, su vida será cansada. Es realmente lamentable. Solo porque sea maduro no significa que sea bueno. Para Geo, quien podía borrar limpiamente un mes de preocupaciones con solo un camote, era una prueba inimaginable. Parece que la comida principal comenzará pronto. Es verdad, me iré ahora. El niño agregó como si se estuviera despidiendo: si ese es el caso, eso es bueno. Geo se dio cuenta de que era una mentira. Esto es verdaderamente el infierno, República de Corea. Los niños tampoco eran fáciles de manejar. Es un mundo difícil para un tipo descuidado como yo que sabe comer bien para sobrevivir. Hoy también, era un retrato embrujado que estaba intentando con todas sus fuerzas no asustarse. Capítulo 67. Ise era lo suficientemente firme y abnegado como para odiar la existencia de los humanos de la noche a la mañana. Intentó acercarse a los humanos varias veces. Eso no era una excusa para decir que hice lo mejor que pude. Sí, no quiero estar orgulloso de eso. ¿Estás herido en alguna parte? Waak, esto es una sirena. Era triste ser despreciado y odiado incluso después de salvar una vida, pero podía soportarlo. No mientas, ¿cómo puedes creer las palabras de una sirena? Si me tocas, te mataré. Estaba bien que mi corazón, que había hecho todo lo posible por ser considerado, fuera pisoteado tan fácilmente. ¿Sirena, no es eso un monstruo? Dicen que come gente. Vaya, eso es horrible. Era soportable que me criticaran por mi propia existencia, no por los pecados que cometí. Giovanni ha sido llevado a juicio. Es un famoso sacerdote del sol, así que está bien, ¿verdad? Somos aliados. Será condenado a muerte por ser un traidor. ¿Oíste eso? Un traidor a la humanidad. Pero, señor, usted ha salvado a mucha gente. Eso es un gran estiramiento. ¿Cuándo se han preocupado los humanos por tales cosas? No entiendo, ¿nadie lo defendió? Se le critica por esconder a una sirena. No es diferente de lo que vimos ese día. Los humanos son criaturas tan interesantes. No sabes lo caprichosos que son. Cada vez que alababas el carácter y las habilidades de Geo y lo llamabas el Hijo de Dios, ahora que su luz se ha dividido en el mar, estás haciendo un escándalo, llamándolo una deshonra para la humanidad. Él era la única persona que afirmaba el mar. Era un ser noble que esperaba conmigo el día en que el cielo y el mar se convirtieran en uno, diciendo que las sirenas y los humanos no son diferentes. Sé cuánta gran misericordia otorgó mi profesor, cuánto amor y afecto derramó. Era una persona que realmente se preocupaba por sus pacientes y respetaba a sus amigos. Eso es ridículo, todo eso fue denegado.
Y para los mismos humanos. Eso fue demasiado difícil incluso para una paciente sirena. No podía soportarlo, no estaba bien, no podía soportarlo. Incluso lloramos y arreglamos su muerte natural durante varios años, así que ¿cómo puedes matarlo tú mismo? ¿Cómo puedes actuar tan horriblemente? ¿No es triste el sufrimiento de esa persona? Voy a intentar un experimento. ¿Todavía te gustan los humanos? ¿Crees que son criaturas caprichosas pero adorables? Entonces confías en ellos, ¿crees que devolverán los favores, que puedes confiarles tu espalda? No lo creo. Si todo eso está resuelto, volvamos al mar conmigo. La hermana le susurró dulcemente. Como sabes, no podemos influir en las personas con una sola mirada o un solo toque como Giovanni. Las manos frías de una sirena solo harían temblar a una criatura del sol. Y por eso el sufrimiento puede reducirse. ¿Vendrás conmigo? Así que Iser decidió soportarlo solo una vez más. No fue por los humanos. Encontraré otra manera. Fue por Giovanni, quien amó todo en el mundo hasta el final. Los humanos y las sirenas ya han comenzado una guerra, así que es demasiado tarde para tomar el camino fácil. Será una guerra que es más vulgar y cruel de lo que puedes imaginar. Si esa es tu elección, debo respetarla. Haz lo mejor que puedas hasta que no tengas remordimientos, Iser. Es un hecho triste, pero Giovanni no era el tipo de persona que soñaba con vengarse por ser traicionado por los humanos. Así que acosar a los humanos y ganar notoriedad por mi benefactor sería traicionarlo 2 veces. No quería desahogar mi ira con esa noble persona de una manera vulgar como los humanos. Iser soportó docenas y cientos de veces después de eso. Salvó a un niño inocente durante la guerra. Las sirenas no entendían a sus excéntricos compatriotas, sino que simplemente los ignoraban, y los humanos en cambio atacaron a Iser con acusaciones ridículas. Llevó a una mujer embarazada que había caído al mar a la tierra. Sin embargo, la mujer embarazada luchó por evitar las frías manos de la sirena y se ahogó, y los humanos gritaron que las sirenas ahora estaban comiendo mujeres embarazadas. Fingió no ver al soldado que estaba luchando sin valer la pena atacar. No quería ver sangre, pero el soldado vino a él un mes después y lo atacó y lo maldijo. Al final, Iser tuvo que ver sangre. El humano con el que apenas se había vuelto cercano estaba pensando en la muerte o la traición, y lo que sea que hiciera Iser se consideraba impuro, y su notoriedad creció. Los humanos envenenaron el mar. El niño murió. Trató la herida. Su costado fue apuñalado por un cuchillo. Y luego, un día, cuando contó 1643. Ya eran más de 1000. En el último día del conteo, Iser se comió a su mentor. Eueu, todo su cuerpo le dolía. Eueu, Su estómago tenía tanta hambre. Geo vio la procesión de sacerdotes en el templo, disfrutando plenamente de los latidos de su corazón. La segunda parte del evento fue mucho más espléndida que la primera. Si la primera parte enfatizaba la solemnidad típica de las personas religiosas, la segunda parte del evento realmente se sintió como un evento. Las luces titilaban aquí y allá, y las ropas blancas de los sacerdotes aleteaban. Había tanto que ver que era deslumbrante. ¿Cómo está? Vale la pena verla. Joo Seonbon sonrió con su característica sonrisa ligera. Me preguntaba si estabas bien porque el evento fue largo. Definitivamente estoy un poco cansado, pero, ahora que estaba de regreso en la cabaña, se iba a quedar en casa durante una semana. Dado que se había estado cansando desde el momento en que salió de la casa, la resistencia de Geo se había agotado desde hacía mucho tiempo. Aún así, es un evento que vale la pena ver. ¿Es la influencia del dios al que estás apoyando? Era una pregunta preguntando si me gustaban los eventos del culto del sol porque adoraba al dios del sol. Eso podría ser verdad. No era tan cómodo como mi casa, pero me sentía cómodo en la casa de mi amigo. Pensé en mis viejos amigos por un momento. ¿Siguen vivos estos chicos después de 31 años? Me pregunto cómo les va a los niños. Solía pensarlo a veces, pero ahora que he estado fuera durante tanto tiempo, me recuerdan a las personas que conocía hace 31 años. Los ancianos en los pueblos de montaña de la provincia de Gangwon ya son viejos, así que no tengo grandes expectativas. Aún así, pensé que podría hacerme una idea general de cómo les iba a los estudiantes que estaba enseñando. Pero ¿qué pasa si me atrapan y me llevan al laboratorio? Por lo general, en las películas, un momento de descuido debido a los recuerdos envía la vida de la persona a un precipicio, así que ¿cómo puedo garantizar que no terminaré así?
A juzgar por las reacciones ocasionales de Yoo Seon-bon, estaba claro que su evolución de un humano a un retrato poseído era un gran problema, incluso en esta infernal República de Corea. Hyo decidió simplemente callarse e intentarlo de nuevo. Si está destinado a ser, nos encontraremos aunque no queramos. Estaba pensando en tales sueños y esperanzas. Supongo que estamos terminando las cosas. Fue bastante largo. Este tipo de ceremonia de iniciación también es un evento que muestra el poder de la secta. Especialmente desde que el culto Taeyan se jacta de una gran secta en Seúl, tendría que mostrar esta extravagancia. También hubo un desagradable incidente de desaparición recientemente. Pensando así, Yoo Seon-bon miró en dirección a Heo. No importa cuánto lo piense, parece que el incidente está relacionado con este tipo. Hyo realmente no parecía tener ningún sentimiento. Hyo realmente no sabe nada, o lo sabe pero no siente mucho. De cualquier manera, si es la personalidad única de Hyo, hay aspectos que tienen sentido, lo que lo hace aún más confuso. Eso fue cuando estaba viendo el evento que estaba terminando. Una intuición momentánea, no es un glaciar. Como es jardinero, conoce la naturaleza de la energía. Olió la presión de la naturaleza que distorsiona el cuerpo humano y el olor acre que se parecía a la sangre que salía de él. Una sensación opresiva fría, húmeda y oscura. Yoo Seon-un se dio cuenta inmediatamente de que era la energía del mar. ¿No es esa una sensación que nunca se puede sentir de forma natural? Yoo Seon-un buscó instintivamente al culpable. Cuando sus ojos se encontraron con la galaxia de cabello azul, Yoo Seon-un sintió una sensación de desesperación. ¿Bajé demasiado la guardia? Una penetrante energía azul surgió hacia adelante. Esa energía no era como la niebla que se arremolina. Tenía la ferocidad de querer quitar la vida lo más rápido posible, y la brutalidad de sus afiladas garras despertando el miedo humano. Inmediatamente comprendió la situación. Esta es una mazmorra virtual. Con el rápido juicio de Yoo Seon-un, todo el templo se tiñó de azul. Un fuerte ruido, como si los pilares de mármol estuvieran siendo arañados por garras gigantes, resonó, haciendo que le dolieran los oídos. Todo el mundo era caótico y caótico, como fragmentos de vidrio explotando, arañando los tímpanos, y olas de espuma blanca pura devoraban codiciosamente a la gente. La nube de meteoros, que siempre tenía una expresión indiferente, distorsionó su rostro. No puedo predecir el daño, pero al menos hay algo seguro. Hoy es otro día de horas extras. La nube de meteoros que creó la lanza de hielo la plantó en el suelo. No debería ser empujado lejos. Como un cazador experimentado, Yoo Seon-un sostuvo su cuerpo con la lanza que plantó en el suelo después de hacer su juicio. Yoo Seon-un miró hacia atrás al retrato en el fuerte frío y las olas. Heo, ten cuidado. Había un enorme ojo. Yoo Seon-un sintió un silencio terrible como si el tiempo se hubiera detenido. Se parecía a la naturaleza, pero no podía decir si era el sol o el mar. Vio una visión de fragmentos de luz que estaban divididos en piezas y brillando caóticamente como si estuvieran naciendo y reflejando profundas olas de profundidad desconocida. Yoo Seon-un no pudo quitar los ojos del retrato arrastrado por las olas ni por un momento. Allí, dentro de él, estaba el mar. Era un mar blanco puro distorsionado por la luz. El mar habló. Donde el sol no llega, la voz era como la naturaleza. He venido al mar profundo. ¿Por qué sonaba como un juicio divino? No lo reconocí aunque lo tomé con mis ojos. Pensé que podía escuchar el sonido de la luz del sol brillando. Escuché el sonido de la calidez. Las olas mezcladas con él pronto escondieron sus dientes y se encogieron. Fue solo después de eso que Yoo Seon-un recobró el sentido lo suficiente como para notar algo. El sonido se escuchó de nuevo, y el tiempo pasó, liberándose del silencio. El fuerte ruido que le había dolido los oídos y el zumbido como la terquedad de los muertos desaparecieron, y las olas que habían sido tan feroces como monstruos en el abismo murieron de nuevo y se calmaron. El paisaje del mundo cambió. Un frío sangriento y espeluznante. Yoo Seon-un miró a su alrededor. ¿Dónde es esto? Mazmorra, ¿qué demonios, es esto una mazmorra? ¿Quién? Hay un cazador. Este lugar donde las personas que acababan de recobrar el sentido estaban haciendo un escándalo era definitivamente una mazmorra. Yoo Seon-un contempló el espacio azul oscuro como una sombra. La vasta pupila era tan ancha que el techo era invisible, y las escamas de agua que venían de alguna parte se reflejaban espeluznantemente. La mirada de Yoo Seon-un pronto llegó a los pilares de agua azul erigidos aquí y allá en la pupila. Suspiró involuntariamente.
Había un montón de quimeras que parecían criaturas acuáticas atascadas allí. Se sintió ominoso desde el momento en que entró, y la dificultad de la mazmorra parecía bastante alta. Para una mazmorra virtual típica, hay más personas arrastradas de lo habitual. Joo Seon-bon apenas logró mantener su espíritu de regresar a su hogar y evaluó con calma su situación. La llamada mazmorra virtual arrastra por la fuerza a las personas que cumplen con ciertas condiciones a otra dimensión para jugar un juego. A juzgar por el número de participantes y lo insólito del juego, se podía decir la capacidad del dueño de la mazmorra. Y si solo cuentas el número de personas ordinarias reunidas en esta mazmorra, está cerca de 20. Podría haber personas arrastradas de otros lugares también, así que es excesivo en muchos aspectos. Puedes ver cuánto ha preparado el dueño de esta mazmorra. Y Joo Seon-bon, como un cazador de clase A perteneciente a uno de los 3 mejores gremios de Corea del Sur, el gremio del coleccionista, era responsable de proteger a estas personas y completar la estrategia. Con estos ciudadanos del grupo heterogéneo. Como se esperaba, es un cazador de clase A. Euna e Iser quedaron internamente impresionados por la actitud fría de Joo Seon-un mientras intentaba captar y organizar la situación en un instante. Según los estándares de la Tierra, los cazadores de clase B y superiores gradualmente comenzaron a desviarse de los estándares de los humanos ordinarios en su forma de pensar. Ni que decir tiene que era aún peor para los cazadores de clase A, que eran de un rango más alto. Escuché que no era una figura pública muy famosa. Realmente no era algo para ser ignorado. ¿Qué podría hacer un mero cazador en esta situación? Con todo este equipaje, a lo sumo, moriría con los ciudadanos o elegiría huir para salvar su propia vida. Tales seres tontos son los humanos. En las sombras de las pupilas, lejos de la conmoción, Iser miró a los humanos que estaban causando una conmoción por miedo. Ese sálvame, no quiero morir aquí. ¿Dónde es este lugar? ¿Dónde es este lugar? Oye, ¿dónde es este lugar? Ya, hay un monstruo, hay un monstruo. No sabes hacer nada más que gritar. Eres realmente un idiota. El ruido de gorgoteo trajo de vuelta un desagrado familiar que sentía docenas de veces al día. Era un odio descolorido hacia los humanos. En esta situación, el papel de Iser era solo abrir la puerta. Incluso si mi predecesor no hubiera desaparecido repentinamente, no habría tenido que intervenir. Tomó bastante habilidad abrir la puerta del mar profundo en el Templo del Sol, y mucho menos en cualquier otro lugar. Debido a eso, ya había reclutado y entrenado a uno de los humanos. Por alguna razón, las cosas se arruinaron cuando fue asesinado por un hombre misterioso y fuerte. La fecha de ejecución estaba a la vuelta de la esquina. En ese momento, Iser era el único que podía abrir la puerta. No hay nada que me guste. Incluso después de mezclarme con humanos por un momento, ni mi cuerpo ni mi mente estaban en buena forma. Esta es una raza con la que no debería interactuar durante mucho tiempo. Siento que esa incompetencia se me está transfiriendo. Quería terminar esto lo antes posible y caer en el mar silencioso. Cazador, eres un cazador, ¿cómo vas a hacerte responsable de esto? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Deja de decir tonterías como responder. En una situación en la que todos los humanos estaban dispersos en lugares aleatorios, me sentí estúpido por perseguir inconscientemente la ubicación del hombre. ¿Por qué haría algo tan estúpido cuando los iba a matar a todos de todos modos? Está bien, librémonos de ellos rápidamente. Si quedaba algún individuo intacto, sería honrado como sujeto de prueba de mi hermana. Podría no ser una mala idea pedir la propiedad de uno de ellos. Dio un paso adelante desde las sombras. Fue entonces cuando estaba a punto de hacer su trabajo como un monstruo, sosteniendo el bastón en su mano. Antes de que lo supiera, la capa negra estaba de pie justo detrás de él. Confirmé que este tipo no está aquí. No importa cuán divino fuera el oponente, esta situación era inesperada para una sirena que incluso podía matar a un dios. ¿Fui demasiado descuidado? Iser dio un paso atrás. Tal vez porque estaba en el cuerpo de un niño, se sintió extrañamente intimidado por la capa negra. Dado que este gran cuerpo se estaba moviendo, era correcto que alguien entre los humanos reaccionara, pero nadie dirigió su mirada hacia la capa negra o Iser. Iser mostró sus afilados dientes ante esa indescriptible sensación de malestar. Era un colmillo que también se había comido el cuerpo de su mentor. ¿Qué demonios eres tú? Fue una llamada suave, como un cadáver. Mi nombre fue llamado. Como un pez en agua helada, se congeló y no pudo moverse. Un hombre tan alto como una pared gruesa se inclinó y acarició la mejilla del niño, y en un instante, el pequeño cuerpo fue tragado por una sombra.
Una capa negro azabache bajó como una cortina, cubriendo completamente a Iser como una cascada. Por eso la joven sirena podía ver el rostro de quien la miraba hacia abajo. Tenías mucho dolor. Debes haber estado solo y asustado, una persona que se parecía a la luz del sol derramándose sobre el mar. Ese cálido cabello platino y ojos como olas brillantes. Esos lejanos ojos azules. Mi mentor, que había conocido la muerte más miserable del mundo, ahora era un cadáver y estaba llorando frente a mí. Hyo perdió el conocimiento. Capítulo 68. Sí, mi tonta hermana menor. Sí, mi tonta hermana menor está aquí, ¿tu investigación va bien? Mi hermana levantó la cabeza mientras escribía algo con fluidez con una pluma hecha de esmeralda tallada, y luego la dejó. Su cabello negro y ondeante, semejante al mar profundo, fluía como olas. Sonrió como el fiero mar profundo. De todas las dimensiones que conozco, la raza humana es la más diversa. La tecnología que utiliza el cerebro varía enormemente de un individuo a otro, y el rango es amplio, desde la apariencia hasta las emociones. ¿Realmente te gustan los humanos, hermana? ¿Cuáles son los límites de los humanos? Pensé que sería el final, pero en otra dimensión, aparece un individuo loco que supera esos límites. No puedo detener mi investigación. Entonces, ¿no hay límite para la raza humana? Hay humanos que se han convertido en dioses en alguna dimensión. Pero eso no significa que los dioses sean el punto final de los humanos, así que no es importante recolectar muestras de una forma u otra. Eso es definitivamente cierto. La hermana de Iser quería saber todo sobre los humanos. Incluso creó personalmente criaturas del sol con las frías manos de una sirena. Por supuesto, eso ocurría la mayoría de las veces cuando iban más allá de la forma humana. Ella también odiaba a los humanos, lo que dificultaba crear una forma completa. Solo hay una persona que no se puede recrear, su hermana era un genio que podía hacer posible lo imposible, pero solo con una persona. Giovanni, ella no podía revivirlo ni crear un clon. Iser pensaba que ella misma lo estaba rechazando. El Giovanni creado ya no podría ser llamado su benefactor. El nombre de esta dimensión parece ser llamado Tierra. Para ser exactos, parece ser el nombre de un planeta. Iser sonrió con calma como siempre. Era una sonrisa benévola, muy similar al humano llamado Giovanni, que a veces despertaba tanto anhelo como incomodidad en los dos hermanos. ¿Habrá un papel para mí esta vez? Si las cosas van bien, probablemente no. Haré un papel separado para que la semilla de la tierra abra la puerta, así que no tienes que preocuparte demasiado. Si lo hubiera tenido, me habría preocupado por ti. Su hermana, vistiendo una extraña bata de doctor sobre su vestido azul oscuro, lo miró fijamente. ¿Dónde crees que termina la humanidad? ¿Cómo podía saber algo que ni siquiera tú sabes? A veces me quedo sin aliento. Es porque he estado corriendo demasiado duro. Incluso si dices eso, nunca descansarás. No puedo evitar tener curiosidad, pero aún así, sus labios rojos se contrajeron. Algún día, podré parar. Había querido ver los límites de la humanidad desde que era muy joven. Ahora, parecía que había un propósito para ello. Si conoces los límites de la humanidad. Por dentro, definitivamente estará Giovanni, quien fue el más noble de todos los humanos. Lo extrañábamos en silencio. Le pedimos al mundo ver a nuestro difunto mentor, pero cuando finalmente lo viéramos de nuevo, no se llamaría Giovanni. Por eso los hermanos nunca sacaron a relucir su nombre. Sabían que hacer de él su objetivo era una terrible contradicción. A pesar de eso, eran codiciosos. Justo como cuando el sol quedó atrapado en el mar profundo, así. No te acerques más. Lo siento, Geo es parte de mi grupo. Te dije que no vinieras. No podemos comunicarnos. Seonbon sonrió con torpeza. No sabía cómo reaccionar ante esta difícil situación. Ella no es como una mamá pájaro protegiendo a sus crías. Euna, que tenía aproximadamente el tamaño de un estudiante de primaria, estaba abrazando fuertemente a Geo, que se había caído, por alguna razón. No importa cuánto lo intentara con ese cuerpo pequeño, no había forma de que pudiera cubrirlo todo. Parecía realmente desesperada. Seonbon también terminó rápidamente de evaluar la situación. A juzgar por la sobrereacción de ese tipo, probablemente esté relacionado con una de las personalidades de Geo. Como una historia secundaria al retrato de Geo, central, ya se esperaba que sus personalidades existieran en numerosas dimensiones. Considerando eso,
Este tipo que estaba mostrando sus dientes mientras envolvía a Geo a su alrededor parecía ser un monstruo humanoide de otra dimensión. A juzgar por la forma de sus dientes, definitivamente no es humano. Así que eso significa que alguna personalidad de Geo y este monstruo frente a mí se conocen. No sé si debería llamar a esto afortunado o desafortunado. Parece el dueño de esta mazmorra, pero no está atacando en absoluto, así que tal vez eso sea afortunado. Yo Seonun miró a Euna, que estaba abrazando a Geo caído, con una mirada temblorosa. No pareces tener ninguna intención de explicar esta situación. ¿Cuál es tu nombre? Lo siento, pero es desagradable. Por favor, no me hables a mí, un humilde humano. Sí, esta es la reacción correcta para un monstruo. Gracias a esto, siento que estoy volviendo a la realidad. Los monstruos son básicamente monstruos que odian a los humanos, por lo que Geo, que siempre respondía a los humanos de manera caballerosa, lo encontraba bastante extraño. La apariencia actual de Una, que está respondiendo a mis palabras de cierta manera, es bastante moderada. En esta vergonzosa situación en la que estaba atrapado en una mazmorra virtual, parecía haber una salida. Yo Seonbon sintió esperanza. De todos modos, el nombre de Una debe ser un alias. ¿Cómo debería llamarlo? Entonces es tu nombre real. Está tomado de la forma de la tierra y lo creé basándome en el significado de mi nombre. La reacción contradictoria de Geo, que respondía fielmente cada vez a pesar de revelar esto, era muy interesante. No parece ser porque tenga un bajo nivel de odio hacia los humanos. Entonces, ¿es por Geo que estás respondiendo? Yo Seonbon, que una vez fue el líder del equipo de investigación de la asociación, escaneó a la otra persona sin ninguna molestia. Sentir este tipo de interés en situaciones donde las vidas de otros, incluida la suya, estaban en riesgo era un hábito crónico de Yo Seonbon, un jardinero. No sé qué tipo de relación tenían Geo y este monstruo. Dado que este tipo también tenía ojos, sabía que Yo Seonbon y Geo habían actuado juntos en la Tierra. Eran lo suficientemente cercanos como para que ni siquiera a un transeúnte desprevenido le parezca extraño. Parecía que estaba siendo paciente con eso en mente. En ese caso, significa que este monstruo está tratando de descubrir los sentimientos de Geo. En una palabra, significaba que Geo tenía un rango más alto que este monstruo. Realmente quería salir del trabajo. El tiempo ha pasado y la gente se está calmando gradualmente, pero la atmósfera sigue siendo inquieta, como si supieran que fueron arrastrados a la mazmorra. Muchas de las personas que vi en el evento no son visibles. Yo Seonbon miró a su alrededor y preguntó: ¿arrastraste a todos del evento aquí? No había forma de que pretendieran no saberlo ahora. Para ser un humano, también hizo algunos ruidos parecidos a los de un monstruo. Euna estaba mostrando claramente que era el dueño de este lugar, tal vez porque planeaba revelar su identidad justo después del incidente. Los otros parecen estar confundidos por el repentino arrastre y ni siquiera piensan en revisar este lado. Al menos, no podía engañar a Yo Seonbon, que era un cazador de clase A. El dueño de esta mazmorra virtual y el principal culpable que había arrastrado a todos del evento aquí era el niño de cabello azul frente a él. La condición era todos los que estaban dentro del Templo del Sol. ¿Los monstruos son realmente monstruos? Es muy duro. Era una intención asesina que me hizo preguntarme cómo podía haber actuado como un niño tan dulce en la tierra. Los ojos inyectados en sangre, tan blancos como las perlas, estaban rojos, y el solo hecho de encontrarse con su mirada hacía que la mente de Yo Seonun se cansara. No quiero provocar el temperamento de un tipo que es el dueño de una mazmorra tan aterradora. Desafortunadamente, los únicos cazadores en esta habitación eran Yo Seonun, que era clase A, un hombre, una clase C, y una mujer que estaba ligeramente por debajo de C. Si Yo Seonun, un jugador completo, tuviera que cubrirlo de alguna manera, no había nada que no pudiera hacer. Todo esto lo iba a matar. Probablemente podría huir solo, pero no puedo hacerle eso a Geo. Era natural preocuparse por la seguridad de Geo. Yo Seonun no era el tipo de persona que se preocuparía por la seguridad de este retrato inconsciente. Simplemente no quería ver los gritos de Bisabul, que perdió una de sus obras, no quería perder a Geo, el material especial relacionado con la fuente, y por último, estaba preocupado de que el retrato de Geo, que quedó desatendido por Yo Seonun, causara algún tipo de desastre absurdo. No puedo simplemente dejar la existencia de una fuente incalculable y extraordinaria en esta mazmorra loca y huir. Es como colocar una bomba. Lo único afortunado fue que la intención asesina del monstruo se había aliviado notablemente después de ver el rostro de Geo. La presión única de las mazmorras parece haberse aliviado un poco.
Tenía que encontrar una manera de salir de esta mazmorra, pero no podía molestar al dueño que finalmente había encontrado estabilidad. Era difícil esperar la cooperación del monstruo, por lo que Yoo Seon-un usó a Geo como arma y habló un poco más indirectamente. Pareces conocer a Geo, ¿sabes? Geo odia a los seres malvados y groseros. No sé cómo se conocen tú y Geo, pero Geo es así ahora. Si Geo tenía ese tipo de personalidad en el pasado, entonces tal vez no eras tan malvado o grosero en ese momento. Pero eres malvado y grosero ahora. El monstruo continuó con una expresión en blanco que hacía que cualquiera que la viera se sintiera espeluznado. No creo que él me apruebe ahora. No soy arrogante como ustedes. Oh, es verdad. Geo también era así en ese entonces. Ya veo, pero ya que se ha llegado a esto, ¿no crees que deberías intentar ser un poco más amable con los humanos? El monstruo que respondió en silencio levantó la cabeza y miró a Yoo Seon-un. Vio los ojos del monstruo que se parecían a las perlas en alguna parte. Los ojos tenían pupilas hendidas verticalmente, como para indicar que era un depredador, y también estaban distorsionados como diamantes golpeados por la luz del sol. Supongo que era la intuición de un cazador. Yoo Seon-un supo instintivamente lo que eso significaba. Está pensando en si matarlos. Estaba pensando claramente en matar a todos antes de que Geo se despierte, así que, estaba pensando en cómo manejar la situación después del accidente. Fue así hace un momento, pero ahora sus ojos color perla brillaban aún más vívidamente. Eran similares a los ojos de una bestia que brillan por la tarde. Tal vez cuando los monstruos se enojan o albergan intenciones asesinas, sus ojos tienen la costumbre de brillar como escamas de agua. Si eso sucede, este también. No puedo simplemente morir en silencio. No importa cuántas veces muera, simplemente me encargaré de Geo aquí. Eso es todo. Fue cuando Yoo Seon-bon reunió aire frío en sus manos, previendo cuántas personas morirían aquí en el futuro. Euna estaba desconcertada como si estuviera desconcertada incluso después de que hablé. Su expresión mostraba que se dio cuenta tardíamente de que no estaba en posición de llamar a Geo, profesor, de ninguna manera. ¿Qué es esta torpeza? Yoo Seon-bon sintió que su confianza, que nunca había estado allí antes, estaba tocando fondo ante la vista de su rostro, que era completamente diferente del rostro venenoso de hace un momento, pero parecía sincero. ¿Estás bien? ¿Acabas de perder el conocimiento? ¿Este monstruo está siendo cohibido? Los monstruos humanoides son básicamente cohibidos hacia los humanos, pero eso es parte de una estrategia para atrapar y matar a su presa haciéndoles bajar la guardia. Mirando el rostro del niño que parecía un sacerdote devoto, Yoo Seon-un sintió que su energía ya ausente se drenaba. De repente, su intención asesina se alivió y sintió una oleada de emoción. Geo tambaleó como si tuviera dolor de cabeza y miró a su alrededor. Aunque era difícil de ver debido a la capucha, el estado actual de Geo era definitivamente Sergio, a juzgar por el cabello negro que se asomaba. Parecía estar preguntándose dónde estaba y por qué se había caído. Euna debió haberlo notado también, porque le preguntó a Geo con el rostro de niño. Señor Geo, esto es una mazmorra, ¿recuerdas lo que pasó antes de que te cayeras? Antes de caerme, sorprendentemente, Geo asintió. Hablé con el estudiante Euna. Euna parecía un poco decepcionada, pero también aliviada. Yoo Seon-bon también entendió aproximadamente la situación. Creo que está confundido sobre su personalidad. Geo recordaba el hecho de que habló con Euna, pero la llamó estudiante. Esta era la forma de Sergio, por lo que probablemente recordaba, pero su personalidad no era el Geo que Euna conocía. Geo se sentó allí durante mucho tiempo, sosteniendo su cabeza con las manos. Yoo Seon-bon preguntó con preocupación, en una situación extremadamente excepcional para un ser cuya esencia era un retrato. ¿Tienes dolor de cabeza? Geo respondió en un tono raro y turbio. Mi cuerpo y mi mente están mareados. Ante esas palabras, Yoo Seon-bon recordó la situación cuando acababa de ser arrastrado a la mazmorra. En ese momento, Geo tenía el alto estatus que había visto en el retrato, se liberó el estatus restringido durante el proceso de mudarse de dimensión a dimensión. ¿Está restringido de nuevo ahora? Dado que ni siquiera había descubierto su verdadera identidad todavía, era natural que fuera difícil interpretar con precisión la condición de Geo, pero Yoo Seon-bon estaba seguro de una cosa. Las miradas de Yoo Seon-un y Euna se cruzaron. Este mocoso, o el entorno de la mazmorra parece estar afectando la personalidad de Geo. Para ser honesto, no era una historia muy agradable para Yoo Seon-un. No sé qué tipo de relación tenían Geo y Euna en el pasado.
Con esta viciosa mazmorra llena de monstruos humanoides, ¿cómo podría dar la bienvenida al cambio en la personalidad de Geo, que ya era un desastre en sí mismo? Si no tiene cuidado, la gente podría romper las reglas de Geo que se han vuelto sensibles y ser atacada, o incluso si ese no es el caso, Geo, que favorece su antigua relación, podría ponerse del lado de Euna, que es un monstruo. De cualquier manera, sería una situación muy desajustada para los humanos. Euna debió haber tenido pensamientos similares. Galaxy usó su pequeño cuerpo para enterrarse en los brazos de Geo. Estaba claro que sabía que Geo era débil ante las criaturas jóvenes y estaba tratando de aprovecharse de eso. Galaxy, no te vas a caer. Pensé que eras un tipo decente, así que no te vi de esa manera, pero esto realmente no es una broma. No sé de qué estás hablando. Nunca he tenido que tirar de la parte posterior de mi cuello mientras lucho contra tipos como tú. Eres tan inmaduro. De todos modos, una cosa era cierta. Cuanto más tiempo me quede aquí, más cerca mantenga a este mocoso, la personalidad de Geo cambiará. Tenía que escapar con la bomba de tiempo de Geo lo antes posible. Capítulo 69. Iser estaba orgulloso de sí mismo por no ser estúpido. Por supuesto, comparado con mi hermana, soy como un microorganismo infinitamente pequeño, pero no puedo ser estúpido después de aprender tanto de grandes genios. Mi razón es lo suficientemente fuerte, así que puedo estar orgulloso de ella. Tal vez porque pasó mucho tiempo con su hermana de sangre fría, su frialdad y sequedad se transfirieron a Iser también. Significa que se ha convertido en una persona que puede priorizar la razón sobre la emoción. Así que había pasado mucho tiempo desde que estuvo en una situación. Lo siento, estuve fuera de mí por un momento. No, GOSSI debió haber estado desconcertado por la repentina situación. Gracias por tu consideración. La razón y la emoción luchaban ferozmente dentro de Iser. Incluso en este corto momento de responder, repitió preocupaciones similares docenas de veces. Puedo sentir la energía del dios del sol muy fuertemente de este hombre. Entonces, no el dios del sol, que sabía de la existencia de Nana, dio forma a nuestra única debilidad en forma humana y transmitió la divinidad del sol. Es ridículo que haya conocido a mi difunto mentor tan de repente. Es demasiado coincidente. Este rostro, la presencia, los modales, la voz y todos los sentidos que sentí apuntan a mi difunto mentor. Y cómo el dios del sol revivió a mi mentor, lo cual ni siquiera mi hermana, que lo encerró en el mar, pudo hacer. Esta persona frente a mí es el profesor que reencarnó a través de un proceso natural. Ambos parecían plausibles, lo que me confundió aún más. Si hay una cosa que es segura, es que no hay nadie más cercano a Giovanni que esta persona. Incluso si el ser frente a mí era la encarnación del dios del sol que imitaba a mi mentor, o la reencarnación de mi mentor que aún no había establecido su propia personalidad. Estaba claro que este era alguien que Iser no podía perderse. Estuve momentáneamente aturdido cuando vinieron las olas. Me disculpo por mostrarte una apariencia tan fea debido a la confusión. Mi cabeza todavía me duele, pero puedes decirme dónde está exactamente este lugar. Parecía saber que esto era una mazmorra, pero no parecía saber qué tipo de lugar simbolizaba. Supongo que eso es afortunado. Iser se sintió aliviado una vez más, sintiendo que su mentor no era perfecto. Fue afortunado tanto para Iser como para Giovanni que no pudiera recordar las terribles cosas que había experimentado aquí. Está claro que la personalidad del profesor no es perfecta. Sin embargo, cuanto más tiempo se quedaba aquí, más ciertos podrían volverse los recuerdos de Geo. Cuando recordó la reacción que había mostrado tan pronto como llegó al centro de investigación del mar profundo, después de no tener reacción en el Templo del Sol. Como la Vía Láctea dijo antes, esta es una mazmorra virtual, Geo. No lo sé con certeza ya que no ha pasado tanto tiempo desde que deduje la situación, pero creo que es una mazmorra relacionada con el mar. Seonun miró a Iser y continuó. No sé cuántas personas del Templo del Sol fueron arrastradas, pero el número de personas que puedo confirmar en este momento es bastante grande y están dispersas, por lo que es difícil captar la situación exacta. ¿Dónde están los sacerdotes de reserva? En primer lugar, no son visibles en esta pupila. Dado que explotó durante el evento final de la ceremonia de iniciación, parece que la mazmorra virtual fue intencional, por lo que no hay forma de que los sacerdotes de reserva no hayan sido arrastrados. Entonces deberíamos reunir a la gente primero, ¿no es así? Eso es fácil de decir. No sé cómo se ve para Geo, pero unir a las personas que ahora están aterrorizadas y dispersas no era una tarea fácil.
Afortunadamente, el temperamento del dueño de la mazmorra se había suavizado, por lo que la amenaza se había aliviado un poco. Las quimeras que parecían que saltarían y atacarían a la gente en cualquier momento ahora estaban acostadas tranquilamente, y si lo hacíamos bien, probablemente podríamos salir de la mazmorra con mínimas bajas. ¿Es eso posible? Algo pequeño y amarillo se asomó de la capucha de Geo. Era Miel, un pájaro joven del nuevo país que se acostaba temprano y se despertaba temprano. Miel voló hacia el medio de las sombras que tenían una luz fría y pronto brilló intensamente. Casi, pequeño, como el sol. ¿Te estás volviendo loco? Yo Seonun estaba atónito. ¿Estabas con Miel de nuevo esta vez? ¿Por qué no puedo sentir la energía del dios del sol de un monstruo tan pequeño como Miel? ¿Por qué? ¿Está bien esto? Ya fuera que estuviera desconcertado o no, las personas que estaban vagando y aterrorizadas se calmaron una por una en la cálida luz. Al menos las luces se encendieron en el laboratorio oscuro y espeluznante. Espera un minuto, ¿qué es esta luz? Oigan, reunámonos todos allá por ahora. Las personas que estaban dispersas en las vastas pupilas siguieron instintivamente la luz reconfortante y se reunieron debajo de Miel. Unos pocos ya estaban sollozando con rostros aliviados. Viendo eso, Geo se giró hacia Yo Seonun. Yo Seonun pareció escuchar una voz que decía, ¿qué tal? Fácil, ¿verdad? Lo hiciste bien. Vaya, eres capaz. Entonces, no dejemos que nadie descubra que eres un retrato. Si tu identidad se descubre en esta situación ya caótica, no creo que sea capaz de manejarlo. Incluso Visabal, quien se había convertido en un As-Class con solo una habilidad de emoción, no pudo descubrir completamente su identidad, el retrato de Geo. Podría ser un humano, un monstruo, un niño del origen o incluso un dios. Si esa fluidez es descubierta por la gente ahora, los enemigos podrían reunirse repentinamente aquí. Había gente que estaba gritando emocionada que incluso un insignificante cazador de clases se debería hacerse responsable de esta situación. En medio de todo eso, si veían algo que no era humano, o incluso algo que tenía poder divino, no se sabía cuánto caos causarían. Yo Seonun, que había estado mirando fijamente la luz inesperadamente gentil, pronto llamó a Geo. Sí, te escucho. No te lo dije con anticipación, pero se suponía que recibirías una licencia de cazador de clase a pronto. Eso sería mejor para tus actividades en la Tierra, ¿verdad? Creo que el líder del gremio quería hacerte las cosas convenientes. Dado que ibas a recibir una licencia de cazador de todos modos, cuando te presente a la gente, explica que eres un cazador no oficial de clase perteneciente al gremio del coleccionista, Sergio, punto. Tu trabajo es entrenador. También llevas a Miel contigo, por lo que sería conveniente para ti llevarte bien con otras personas. Gracias por tu consideración. Así que había un pequeño deseo de que por favor actuaras como un humano. Soy consciente de que es demasiado esperar. Dado que la existencia de la fuente cambia dependiendo del tamaño de la historia, Yo Seonun quería poner a Geo en la categoría de humano si era posible. Él mismo estaba imitando a un humano. Pero recientemente, Yo Seonun sintió que Geo no tenía intención de imitar a un humano. Independientemente de sus verdaderos sentimientos, Geo nunca podría actuar como un humano completo. Por eso estaba pensando en separar a Geo como humano y a Geo como un misterio. Esto era parte de ese trabajo. La pesada atmósfera única de Geo todavía está allí, pero he bajado su nivel al de un cazador de clase A, así que a menos que seas bastante sensible, no podrás confirmar la sensación de incomodidad de Geo. Por supuesto, es solo que no está seguro, pero cualquiera puede sentir una extraña sensación de incongruencia, pero esa parte de no estar seguro es importante. Si es hasta ese punto, se puede decir que es parte de su poder o habilidad. Los ojos de Yo Seonun y Euna se cruzaron. De todos modos, ahora que se ha llegado a esto, vas a seguir actuando como un cobarde. No sé de qué estás hablando. Esto está resultando bastante divertido. Es completamente diferente de lo que pensaba. Viendo a Geo acercarse a la multitud de personas que estaban reunidas, Yo Seonbon preguntó en una voz que la multitud no podía escuchar. Supongo que no estás pensando en salir y masacrar a la gente, ¿verdad? Simplemente no quiero ensuciarme las manos con sangre. Eso es todo. Realmente aprecio eso. Sé de qué estás hablando. No quieres verte como un niño malo para Geo, ¿verdad? Yo Seonbon silbó. El comportamiento de los monstruos cambiaba dependiendo del estado emocional de una, y la atmósfera dentro de la mazmorra también estaba controlada.
Esta era una mazmorra integrada que cobraba vida de acuerdo con el estado de ánimo del dueño. Era obvio que la dificultad de esta mazmorra se reduciría para coincidir con la psicología de una de no querer ser un niño malo, para Geo. No te preocupes, mantendré tu identidad en secreto mientras cooperes. Los humanos tienen el terrible hábito de exigir órdenes. Será mejor que no actúes de forma tan arrogante, cazador Mitier. Sinceramente, estaba muy asustado. ¿Está bien vivir fácilmente? No quería morir en un lugar. Si muero, la gestión del jardín también se verá alterada. Mitier estaba a cargo del jardín, que podría llamarse el linaje del origen, aproximadamente del tamaño de la aorta. Incluso si encontrara un sucesor, estaría ocupado entrenando por un tiempo, por lo que no se daba el lujo de morir de inmediato. Iser miró a Mitier, luego giró su estancada mirada color perla para mirar al hombre de la capa negra. Sus ojos pronto se llenaron de sueños. Aunque el color era diferente, la figura benévola que abrazaba y consolaba a las criaturas del sol con cálida energía era definitivamente la de Giovanni. No importaba cuán sospechoso fuera, no se podía negar. Es una vista tan sagrada que me siento mal por verla gratis, ¿no lo hace parecer un santo? No tengo reacción a tus palabras sin valor, pero en realidad fue llamado santo. Aún así, tuvo que morir tan cruelmente. En un tanque frío, su tráquea fue arrancada por los dientes del estudiante al que le estaba enseñando. Los humanos son verdaderamente criaturas repugnantes. Ise siempre se sentía atraído hacia sus labios mientras veía a Giorno mostrar misericordia mientras abrazaba a los humildes monos. Sintió que la tenue sonrisa vacilaba. Todavía no sabía si el autor era verdaderamente su benefactor. Sin embargo, la vista de semejante ser mostrando misericordia a los humanos hacía que Iser se sintiera incómodo. ¿Por qué estoy viendo esta vista? Sospecha de una repentina buena fortuna. Anhelo y dolor por recuerdos recurrentes y pesadillas. Ansiedad por separar la capa negra de esos repugnantes insectos. Desesperación. La sirena, buscando una manera de definir esta emoción, murmuró para sí misma. Desearía que todos estuvieran muertos. Ese fue el momento en que pensó eso. No estés solo, ven aquí. La mano grande, ahora fría, se extendió hacia Iser. No pude responderle cuando dijo que parecía solitario. Como era de esperarse, la mano de Geo que sostuve en silencio estaba fría. Comparada con las cálidas manos de mi profesor en esos recuerdos perdidos hace mucho tiempo, estaba tan fría como un cadáver. Pero aún era afectuosa. Es frío y oscuro, y da miedo. Este espacio es muy estéril. Eres honesto, Euna. Entonces me quedaré contigo. Incluso si fueran niños del mar profundo, me quedaría a su lado. Me dijiste eso antes. Decir eso ahora solo me enferma. Ahora que todo se ha vuelto frío. Nada se puede deshacer. Quería quejarme sin saberlo, pero el fuerte agarre de la gran mano que tomó mi mano calmó gradualmente mis turbulentos sentimientos. Como si fuera un hábito que había olvidado, esperé, y pronto vino una voz, tranquila y cálida como la brisa de primavera de una tarde silenciosa. Giovanni no era la persona adecuada para recibir el resentimiento de algo tan frío como yo. No creo que estés bien. Quería matar a todos los humanos similares a insectos aquí. Todavía quería hacerlo. Pero no podía revelar mis sentimientos. Ya fuera que esta persona que sostenía mi mano fuera una copia de mi profesor o su reencarnación, sabía que tenía que aferrarme a él al final. ¿Qué debería hacer? Una profunda sensación de asesinato y ansiedad vinieron a mí al mismo tiempo. Tengo que salvar a esta persona. Así que tengo que tenerlo. El mundo realmente se ha desarrollado mucho. Esta es mi primera vez experimentando una mazmorra virtual y es realmente nuevo. Jaja, el señor Geo es realmente audaz en esta situación. Por lo general, estoy más asustado que emocionado. Ya veo. Entiendo. Cuando abrió y cerró los ojos, sintió como si hubiera volado a una casa embrujada, y Geo estaba muy interesado. ¿Se puede considerar esto también parte de una aventura? Era una aventura acogedora entre la gente que se movía apresuradamente, por lo que Geo, que había estado muy solo recientemente, fue bastante bienvenido. Es un poco cansado, pero... Tan pronto como el enorme programa llamado la ceremonia de iniciación de Taeyangyo terminó, el nuevo contenido llamado la mazmorra virtual caminó hacia los brazos de Geo por su cuenta. No importaba cuánto lo pensara, la situación actual estaba lejos de ser ese tipo de aventura acogedora o nuevo contenido, pero la mente positiva máxima de Geo no vaciló ante una mera amenaza a su vida.
No es como si estuviera al borde de la muerte, así que para ser honesto, se siente como si estuviera en un set de película bien hecho. Siento que no estoy muy tenso, pero supongo que debería estarlo. Dicen que hay una manera de escapar, pero ¿no es esto solo un cuarto de escape bien concebido? Geo, quien llegó a una conclusión clara por su cuenta sin el consentimiento de nadie, estaba un poco emocionado por la conmoción entre la gente que había sentido por primera vez en mucho tiempo. Respondió activamente a las personas que le hacían preguntas o iniciaban conversaciones para mostrar su simpatía. ¿Así que Sergio es un cazador del gremio del coleccionista? Oye, no sabía que había un cazador tan alto en el gremio del coleccionista. Yo Seonbon intervino. Hay muchos cazadores como yo que no muestran sus rostros en los medios. Después de todo, los coleccionistas se dedican principalmente a recolectar y gestionar las colecciones del líder del gremio en lugar de despejar mazmorras, por lo que hay muchos cazadores como Geo que no muestran sus rostros. ¿Por qué eres tan guapo? Si muestras tu rostro en la televisión una vez, ¿no tendrías un club de fans? Es un pecado, no mostrar tu rostro al mundo mientras trabajas como cazador. Seonbon intentó reír. Geo está escondiendo su rostro. Geo se sintió muy agraviado por esas palabras, pero Seonbon pensó que no dijo nada malo. Era un juicio natural, considerando el retrato de Geo, donde evitaba conocer gente. Mientras se preocupaba de que Geo pudiera cometer un error porque no era humano, Seonbon observó de cerca las reacciones de la gente que susurraba desde lejos. Como se esperaba, los cazadores de los tres grandes gremios son diferentes. Esta es mi primera vez viendo a un entrenador. ¿Pero no da un poco de miedo? Si cometo un error, creo que me mirarán con desprecio. Sus acciones y pasos son nobles, ¿es tal vez un miembro de la realeza? Entonces debe haber una razón por la que esconde su rostro. A juzgar por su poder, parece ser un seguidor del dios del sol. Es un entrenador, por lo que no puede ser un sacerdote. Es amable, pero por alguna razón, es difícil hablar con él. ¿Es porque es demasiado guapo? Estas eran aproximadamente las reacciones que esperaba. Estaba preocupado por cómo sería percibido Geo por los civiles, pero las reacciones fueron más amables y favorables de lo que pensaba. Creo que puedo encubrirlo fácilmente si salgo y hago esto. En ese caso, sería momento de reconocer oficialmente la existencia del cazador llamado Geo, pero tanto Seonun como Bisabal ya lo habían esperado hasta cierto punto. Ese nivel de estatus no se puede ocultar encerrándolo en una galería, e incluso si se pudiera ocultar de alguna manera, eso es diferente del lema del coleccionista. Además, la conclusión fue que sería imposible agrupar la historia de este retrato en la categoría de humanos. Dado que no podía ocultarlo, ya sea que Geo lo quisiera o no, la gente eventualmente sentiría el lejano nivel del retrato de Geo. En ese caso, sería mejor distinguir entre Geo como humano y Geo como monstruo. Geo, quien se trata a sí mismo como un humano, intentará llevarse bien con otras personas de alguna manera. Si de todos modos tenemos que mantener a Geo como un humano, deberíamos separar las historias más peligrosas por adelantado. Por eso el estatus de cazador no oficial de Sergio era el estatus del coleccionista. Con este estatus, la parte de Geo que imita a los humanos, podemos reducir significativamente el riesgo de esa historia. Sería una opción mucho más segura que revelar todo el retrato de Geo al mundo. Esta repentina exploración de la mazmorra solo adelantó un poco la vida social de Geo. Era solo una diferencia de momento, por lo que no había necesidad de entrar en pánico. Seonbon pensó para sí mismo mientras lo organizaba. Todos parecen estar tranquilos. Esta definitivamente no es una situación normal, pero debería considerar que esto es el poder de Geo. Al igual que el incidente anterior del cazador Chaara, Geo tenía una extraña habilidad para molestar a la gente. Ni siquiera podía ocultar su espeluznante presencia. No sabía si eran las secuelas de la presencia o su propia habilidad. Geo, creo que deberíamos movernos para verificar si hay algún miembro de la familia Chao u otros sobrevivientes. La gente se puso ansiosa de nuevo ante las palabras de Seonbon y comenzó a murmurar. ¿Sergio Cazador no debería estar aquí? Ya hay otros 3 cazadores, incluido el señor Seonun. Mientras estamos aquí, ustedes van a hacer una incursión en las mazmorras y regresar. ¿Realmente tenemos que movernos nosotros también? ¿Qué pasa si todos morimos? Alguien tiene que quedarse. Estas eran reacciones esperadas, pero el hecho de que la sonrisa de una, que parecía odiar a los humanos, se estuviera volviendo gradualmente más oscura era una señal de peligro no importaba cómo lo miraras. Justo cuando Seonun suspiró e intentó confortar a la gente, Geo dio un paso al frente.
Entonces dejaré a Miel aquí. Pero las invocaciones de Sergio Cazador son demasiado pequeñas. Miel es más fuerte que yo. Geo agitó su mano como si fuera inocente. Regresaré pronto, así que no se preocupen demasiado. Les ayudaré. Con tan fuerte voluntad, todos podrán regresar a salvo. De hecho, no era nada especial, pero la gente comenzó a sollozar de nuevo. Parecía que las palabras de Geo los habían reconfortado y tranquilizado, pero Joe Seonbon estaba un poco desconcertado. No habrían escuchado si yo se los hubiera dicho. ¿Por qué no hay gente refunfuñando y diciendo que son palabras vacías? Mientras tanto, Geo se acercó y dijo. Joe Seonbon se sintió extraño porque parecía que estaba intentando huir antes de que pudiera aguantar más tiempo. No sabía si lo que acababa de decir era una conversación dulce o un consuelo sincero, pero la clara distinción de Geo entre lo público y lo privado parecía darle una extraña impresión. Puedes balancear fácilmente los corazones de la gente con solo unas pocas palabras. Tú, serías bueno en algo como ser un ídolo. Ya sabes, actuar, o algo así, celebridades. Eso es demasiado, pero creo que tiene suficientes cualidades. Gracias por aceptar mi broma. ¿Cómo podría alguien tan tímido como yo convertirse en una celebridad? Si puedes controlar y balancear a la multitud con tus palabras y rostro, ¿no deberías realmente convertirte en una celebridad o comenzar un culto? Necesito despertarme yo también. Joe Seonbon se sintió aún más responsable por el talento deslumbrante que la nueva personalidad de Geo mostraba. Chaara cubrió la boca de Chae-sol y le advirtió, y Chaeun-yuk asintió de acuerdo. Ahora era el momento de contener incluso la respiración. Chaeun-yuk miró a sus dos hermanos menores escondidos detrás de él, luego giró la cabeza hacia adelante para mirar a su alrededor. En la vibrante situación, naturalmente me brotó un sudor frío. Estómago, estómago, tengo hambre, tengo hambre. Estómago, estómago. Sálvenme. Estómago, estómago, estómago. La vista de personas comiéndose la carne de los demás. Estaba claro que había un monstruo infectado aquí. Afortunadamente, Chaeun-yeok y sus hermanos menores pudieron esconderse debajo del escritorio de forma segura antes de que la situación empeorara. Aún así, estaban atrapados sin poder escapar, pero Chaeun-yeok empujó a sus hermanos menores, que estaban congelados por el miedo, aún más lejos en la esquina. Había futuros sacerdotes escondidos aquí y allá, intercambiando miradas. Tal vez debido a su pequeño tamaño, los únicos que sobrevivieron en esta habitación fueron jóvenes sacerdotes. Los únicos adultos que quedaban eran Chaeun-yeok y Chaara. No sé si puedo sobrevivir. Capítulo 70. Era natural que la situación de la familia Cha se hubiera vuelto desesperada. ¿Por qué es una mazmorra virtual en la que no tengo más remedio que participar? La expresión de Chaeun-yuk, quien se había estado escondiendo debajo del escritorio mientras custodiaba a sus dos hermanos menores, se distorsionó con desilusión hacia el mundo. Soy el único adulto que queda, no soy un cazador, y es obvio que Chaara, esta lechona, no será de ninguna ayuda. Pero no puedo pedirles a los sacerdotes de reserva restantes que me salven, no sé cuáles eran las condiciones, pero la mazmorra virtual arrastra a la fuerza a cualquiera que cumpla con los requisitos. En situaciones donde no hay cazadores adecuados, era común que todos los participantes fueran aniquilados. Chaeun-yuk y Chaara, que sudaban copiosamente, intercambiaron miradas en silencio. Chaeun-yuk asintió. Eres la única cazadora aquí. Pero no había nada que pudiera hacer. No los llaman sacerdotes, de reserva, por nada. Los jóvenes sacerdotes aquí no eran solo cazadores, no eran diferentes de los civiles. La única cazadora en esta área era Chaara. Chaeun-yuk, quien confirmó que no había monstruo cerca, susurró con una voz débil que no podía escucharse desde lejos. Oye, porteadora de clase F, ¿no hay una manera de lidiar con esto? Eso es lo que aprenden los cazadores. Creo que este es el mejor momento. El centro recomienda no reunirse en un solo lugar cuando la situación es muy mala. De esa manera, si algo sucede, no serán aniquilados fácilmente y si se dispersan, su tasa de supervivencia aumentará. Eso no es solo una táctica de carnada, de todos modos, objetivamente, es el método con la tasa de supervivencia más alta. Era realmente espeluznante. Me estás diciendo que me disperse y rece para que otras personas sean atrapadas además de mí. La familia Cha, que tenía una espesa sangre de tontos, no tenía un método para lidiar con eso, pero tampoco se movieron apresuradamente. No tenían la habilidad, y la única forma de salvar a la gente era ser ellos mismos la carnada.
Chaara, quien se dio cuenta una vez más de lo desesperada que era la situación, escondió al más joven detrás de su espalda aún más profundo. Oye, Chae-sol. Entra más al fondo. Más al fondo. No haya dónde más ir, ¿cómo puedes bromear sobre ser pequeño? Solo aplástate. No hagas ningún ruido. El lugar donde se escondían era debajo de los escritorios de acero inoxidable que estaban instalados regularmente en toda la escuela. Tal vez porque había bastantes de ellos, los sacerdotes que aún estaban vivos parecían estar escondiéndose debajo de los escritorios como ellos. Incluso si se escondía así, no sabía cuánto tiempo podría evitar ser atrapado por los monstruos que vagaban libremente por todas partes. Al menos Chae-sol estaría a salvo mientras Nana Oppa estaba causando un caos. El más joven, que era tan pequeño que no tenía nada para comer, moriría instantáneamente si fuera mordido una vez. Era egoísta, pero no podía evitar desear que su hermano menor viviera más tiempo que los demás. Oh, deja de actuar tierno, en serio. Vaya, no, eso no es ser tierno, me están tratando injustamente. Chaeun-yuk, que estaba sentado en la parte más externa del escritorio, miró los refunfuños de sus hermanos menores como si fuera absurdo. ¿Alguna vez has visto tal falta de tensión? En realidad, él ya sabía que no estuvieran nerviosos, sino que estaban tan nerviosos que pretendían estar bien. Chaeun-yuk miró a su alrededor con el rostro rígido y sudor frío. Un monstruo se acercaba con un sonido de chapoteo. Estómago, 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 estómago. Tengo hambre, estómago, ¿vino un fantasma porque no podía comer? Así que por esto tenemos que preparar una mesa de rito ancestral. Si morimos aquí, es porque el mundo se ha vuelto tan duro que ni siquiera preparará una mesa de rito ancestral. Era un disparate, pero de todos modos, Chaeun-yeok empujó a sus hermanos menores hacia atrás, tomando en serio la sabiduría de sus antepasados. El más joven, que ya estaba acurrucado al final, no tenía a dónde más ir, pero Chaara, o tal vez no era él, podía escuchar un sonido de crujido por ser reprimido. Era increíble que apenas hiciera ruido, tal vez porque escuchó al monstruo acercarse. ¿Estómago? Estómago. Estómago. Estómago, estómago, tengo hambre. Estómago, el monstruo, cuya forma ni siquiera había visto todavía, se le acercaba. Gracias a eso, Chaeun-yeok pudo ver las patas mojadas del monstruo sin ningún deseo. ¿Es hora de que caiga? Al menos salvaré a nuestra lechona y al más joven. Por favor recuérdenme, el bungeokpan más barato y delicioso de Corea. Ahí fue cuando me decidí. Los monstruos fueron quemados y convertidos en cenizas uno por uno. Fue tan instantáneo que casi pareció poco realista. En lugar del sonido de chapoteo, se escuchó el sonido de la ceniza cayendo, y la inquietud de la pupila fue consumida por la fuerza por el calor del fuego. La familia Cha miró hacia atrás a la entrada de la pupila que ni siquiera habían notado en pánico. Chaeun-yuk se dio cuenta tardíamente de quién era el dueño de los fuertes, villanos. ¿Sacerdote Kang Seo-dam? Kang Seo-dam, un sacerdote con cabello largo, ondulado y rubio, y ojos de un verde pálido que sobresalían, estaba refunfuñando con una apariencia desaliñada. Los ojos de Kang Seo-dam se encontraron con los de Chaeun-yuk, quien estaba sudando en silencio, y su rostro, cuyas venas estaban abultadas por lo enojado que estaba, se encontraron. Se sintió como si se hubieran topado con algo tabú que no debería ser visto. Kang Seo-dam, quien había pasado del rostro de un espíritu maligno al de un sacerdote, preguntó en un tono limpio, no, simplemente dije una palabrota. ¿De qué otra manera llamarías a un malvado si no lo llamas malvado? Debes haberte asustado, pero me disculpo por haber escuchado de repente mis malas palabras. Si no hubiera escuchado ese, malditos, con un acento tan marcado, me habría conmovido puramente, pero Kang Seo-dam continuó hablando con calma y con mucha amabilidad. También me arrastraron a una mazmorra virtual de la nada y estaba fuera de mí, pero me siento bien de que parezca que quedan muchos sobrevivientes. Kang Seo-dam, cuyas limpias túnicas sacerdotales se habían vuelto harapos como si hubiera pasado por mucho, miró a su alrededor. Chaeun-yeok también miró a su alrededor en sus pupilas solo entonces, pero no quedaban monstruos, sin importar lo que Kang Seo-dam hubiera hecho justo ahora. Kang Seo-dam hizo en silencio la señal de la cruz con su característico rostro inexpresivo y frío, la diosa cuidó de ustedes. Debe haber cuidado de ustedes. Supongo que no hay nadie en su sano juicio entre los cazadores, excepto nuestra lechona. Un sacerdote que podía oficiar una ceremonia de iniciación tenía que ser al menos un cazador de clase B.
A juzgar por la habilidad de quemar y matar a todos los monstruos en la pupila en un instante, probablemente era de clase A o casi clase S, por lo que Chaeun-jeok se sintió un poco aliviado. No tengo otras fortalezas además de ser físicamente fuerte, así que me sentí aliviado de haber encontrado a una persona fuerte a la que pudiera confiarle a mis hermanos incluso si moría. Gracias a Dios. Chaeun-jeok dejó escapar un largo suspiro y se limpió el rostro. Ahora podía respirar un poco más tranquilo. Sacerdote Kang Seo-dam. Solo entonces los sacerdotes de reserva que se habían estado escondiendo por todas partes salieron a rastras. Sí, el sacerdote Kang Seo-dam está aquí. Si hay algún hermano sobreviviente, por favor reúnanse a mi alrededor. Como si estuviera acostumbrado al apego lloroso de los sobrevivientes, el sacerdote Kang Seo-dam resolvió hábilmente la situación. Miró a Chaeun-jeok y Cha-ara y agregó una palabra: lo mismo va para los guardianes del sacerdote Cha-ji-sol que están allí. Todos los sobrevivientes de la mazmorra se reunieron frente al sacerdote Kang Seo-dam, atraídos por la voz firme que era difícil de encontrar en la mazmorra, pero no eran muchos. La mayoría de ellos fueron mordidos hasta la muerte por los monstruos o se comieron unos a otros después. El sacerdote Kang Seo-dam abrió la boca, frunciendo el ceño como si contuviera un pesado suspiro: me disculpo por causar que esto sucediera en el evento que organicé. Oh, no. Fue un accidente, también es mi deber prevenir accidentes con anticipación. Organizaré una compensación oficial tan pronto como se resuelva la situación. El sacerdote inclinó la cabeza en señal de disculpa y continuó hablando: estableceré un escudo protector, para que los sobrevivientes puedan ir adentro y descansar. Recogeré los restos de los demás. Yo también te ayudaré. Cha-ara levantó la mano ante las palabras de Chaeun-jeok. Si eso es cierto, solo aceptaré la ayuda de la cazadora Cha-ara. El sacerdote Kang Seo-dam miró a Chaeun-jeok. Después de pensar por un momento, abrió la boca: aprecio tu buen corazón, guardián Chaeun-jeok, pero esto es algo que no se debe dejar a los civiles, y sobre todo, el único adulto que queda es Chaeun-jeok. Por favor, consuela a los hermanos menores para que no tengan más miedo. Te recompensaré por tender una mano amiga incluso en situaciones difíciles en nombre del sol. Cha-ara preguntó mientras se acercaba a los cadáveres que se habían transformado en monstruos y se habían convertido en cenizas por la luz del sol: Pepero, conoces todos nuestros nombres, ¿es así? Es un evento que estoy organizando, así que no puedo descuidar mi responsabilidad. Recuerdo los nombres de todas las personas que participaron oficialmente después de poner sus nombres en la lista. Después de conocer solo a cazadores pésimos durante un tiempo, esta persona con tal sentido de responsabilidad resultaba no familiar. Si solo me hubiera encontrado con estos cazadores, no me habrían abandonado en esa maldita cueva, maldita sea. Cha-ara continuó hablando mientras recogía el cadáver ligero que parecía haber salido del crematorio con una sensación de alivio: ha pasado mucho tiempo desde que te vi, desde que fuiste arrastrado a la mazmorra, donde has estado. Oh, no, no estoy diciendo que no viniste antes, piensa en lo que estás diciendo. Cha-ara, que había estado maldiciendo su inteligencia, continuó hablando mientras tartamudeaba: esta pupila en sí es bastante grande, y muchas personas fueron arrastradas, por lo que pensamos que estas eran todas las personas que fueron arrastradas. Me dejaron caer solo en una pupila diferente a esta. El sacerdote Kang Seo-dam respondió mientras hacía la señal de la cruz sobre el cadáver que había sido reducido a cenizas y lo bendecía con paz: había muchos monstruos, sus habilidades eran considerables, y el truco de escape era complicado, así que tomó un tiempo. Solo en un lugar como ese. Si lo pienso de esa manera, parece que las personas que se reunieron para la ceremonia de iniciación se dispersaron al azar. Ah. O, en ese caso, no parecía que no hubiera ningún estándar en absoluto. Dijo que había luchado contra múltiples monstruos, y el sacerdote Kang Seo-dam continuó hablando mientras se limpiaba la sangre que le fluía de la frente: en mi caso, la fuerza más amenazante en la mazmorra, fui dejado caer solo en un lugar donde los monstruos estaban enjambreando. Por otro lado, todos los sacerdotes de reserva están reunidos en esta mazmorra. ¿Todos? ¿Ya confirmaste eso mientras tanto? Dado que son mis hermanos, recordé sus rostros. Ah. No, pero por lo que recuerdo, sí, entiendo lo que te estás preguntando. Kang Seo-dam balanceó su largo bastón tan alto como él y bendijo toda la mazmorra. El cadáver que había estado en forma de cenizas pronto se transformó en una forma humana completa. Kang Seo-dam, quien había realizado un pequeño milagro con el poder del sol, pronto abrió la boca: no puedo ver a los hermanos Vía Láctea. En este lugar donde todos los futuros sacerdotes se habían reunido, el niño era el único que no se podía encontrar.
Dado que no encontramos el cuerpo del futuro sacerdote aquí, creo que debe estar en otro lugar. Descubriremos por qué cayó solo más tarde. Cazadora Chahara, ¿todavía te queda algo de energía? No pareces estar herida a simple vista, pero ¿hay algo mal? Ah, no, no lo hay. Entonces movámonos. Vine aquí porque este era el cráter más cercano a donde caí, pero debe haber sobrevivientes en otro lugar. No había muchos cazadores asistiendo a este evento, por lo que si no respondemos a tiempo, será peligroso. Los otros niños y mi hermano, Kang Seodam asintió después de verificar a los sobrevivientes del lado del escudo ante las palabras de Chahara, no podemos dejarlos aquí, así que tendremos que ir juntos. Es difícil mantenerlos si están muy separados, y también hay un límite de tiempo. Sería bueno si hubiera un sacerdote más hábil, pero no soy un especialista en barreras. Ciertamente no parece que seas un especialista en protección, la expresión en el rostro de Kang Seodam, quien redujo a todos los monstruos a cenizas con un solo movimiento de su bastón, era como la de un demonio saliendo del infierno. Si se hubiera especializado en protección o curación, habría sonado extraño. Kang Seodam asintió sin decir nada más. En el caso de los cadáveres, como ya los hemos recogido y les hemos dado una bendición, no se romperán ni se pudrirán más. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Afortunadamente, tengo habilidades de subespacio. Los guardaré aquí, así que creo que no habrá mayores problemas con la recolección posterior. Si nos demoramos más, algo puede suceder, así que por favor ayuda a los sacerdotes de reserva a moverse. Kang Seodam se limpió el rostro manchado de sangre y miró a su alrededor. ¿Podría ser este el dios negro que vi en la ceremonia de iniciación? El hombre que llevaba una capa negra bajada hasta abajo. Definitivamente se sentía divino, e incluso si no fuera un monstruo en la mazmorra, podría abrir una mazmorra a voluntad si fuera un dios. Si ese es el caso, entonces su autoridad debe ser bastante fuerte incluso para un dios malvado, pero el aura que sintió estaba cerca de la muerte, por lo que tuvo dudas por un momento. No, pero era un ser al que la diosa le había dado una mirada tan favorable. Un dios que parecía tener un alto nivel de comprensión de los humanos y era gentil al construir relaciones no habría cometido tal masacre de la nada. Más bien, el que era sospechoso era el sacerdote de reserva de cabello azul. A pesar de que sentí el aire frío, solo pensé, ¿es este un niño que intenta servir a un dios que sostiene aire frío? Pero dada la situación, no pude evitar sospechar. El frío que sentí del ejército Galaxia y el frío lleno de la energía de este mar profundo son bastante similares. Si puedo darme cuenta de un vistazo, entonces el ejército Galaxia no tenía la intención de ocultar su identidad hasta después del incidente. O estaban planeando matar a todos aquí de todos modos, o estaban planeando pasar por la tierra una vez e irse. En este caso, parecen ser ambos. Es una mazmorra muy peligrosa, miré a mi alrededor, preocupado por lo que sucedería después. A diferencia del aire anterior que parecía estar desesperado por matar a cualquiera, un aire extrañamente cálido barrió sutilmente toda la mazmorra. Kang Seodam dejó a los sobrevivientes a Chahara y salió al pasillo. No mucho después de que comencé a mirar a mi alrededor, algo apareció más allá del pasillo que se parecía a un templo que parecía estar sumergido en el mar profundo. Un hombre que llevaba una capa de color negro azabache se quitó la capucha. En las densas sombras donde parecía que no había nada, se reveló un cabello rubio platino que se asemejaba a la luz del sol. Hermano Kang Seodam. Era, Sergio, un dios que se presumía que era amigable con los humanos. Estaba vagando por el templo, que era más ancho de lo que imaginaba, y me alegra encontrarme con el Hijo del Sol. ¿Sabes dónde están los otros sobrevivientes? Pareces herido, pero ¿puedo ayudarte, hermano Kang Seodam? Me preguntaba qué tipo de dios era, pero me enteré. Así que había una razón por la que la diosa nos dio su mirada, ¿éramos del mismo linaje? Kang Seodam, quien se sintió aliviado por la familiar luz del sol, pensó, aunque no parecía ser del mismo tipo que la atmósfera extrañamente tranquila. Era una situación ambigua para pedir ayuda, pero parece que realizaste algún tipo de milagro antes de que pudiera pedirlo. Sergio debió haber jugado un gran papel en que la mazmorra se volviera tranquila. De hecho, es un poco incómodo llamarlo milagro, pero no era una suposición equivocada.